Hola chicos, de nuevo vamos a trabajar hoy día el tema del lenguaje, ¿no? Es un proceso cognitivo al igual que hemos estado trabajando anteriormente, ¿no? Los procesos de inteligencia, memoria, ¿sí? Percepción, sensación, y ahora vamos a trabajar el tema del lenguaje. El lenguaje es una forma de comunicación además del medio por donde nos expresamos, ya sea oral, escrita, mediante señas, ¿no? El lenguaje en general, ¿no? El lenguaje es un conjunto de símbolos en el cual nos dice algo, nos descifra algo, ¿no? El lenguaje de señas, el lenguaje visual, que ya lo hemos visto, y más adelante también lo vamos a ver, ¿no? El lenguaje tiene que ver mucho con nuestros pensamientos. Todo lo que pensamos lo expresamos a través de las palabras, a través del lenguaje, ¿cierto? Funciones del lenguaje. Es un instrumento del pensamiento y nos llevará a tomar o no acciones en función de nuestros pensamientos, ¿no? Todo lo que pensamos es todo lo que expresamos. Todo lo que nosotros tenemos como idea es todo lo que nosotros lo decimos, ¿no? Primero está el pensamiento y luego viene lo que es la forma oral, el lenguaje, el hablado, ¿no? El conversar, ¿cierto? ¿A través de qué? Vamos a ver. Es un medio que sirve para acceder a la información y a la cultura también, ¿no? Nosotros a través del lenguaje podemos también informarnos, observar, podemos nosotros leer, podemos nosotros escuchar, porque también hay lenguaje auditivo, ¿verdad? Entonces el lenguaje nos ayuda a maximizar también nuestra cultura, es parte del proceso cognitivo, no se olviden, y sirve para transmitir pensamientos, ideas, emociones y proyectos, ¿no? ¿Qué idea tienes tú con respecto a una situación? O lo que estamos pasando, por ejemplo, ¿qué idea tienes con respecto ¿a qué? A toda esta pandemia, ¿no? Y lo expresas a través de palabras, a través de un lenguaje, ¿no? Un lenguaje oral en este caso. Tipo de lenguaje, lo que habíamos dicho, ¿no? Lenguaje oral. ¿Qué significa lenguaje oral? Cuando se habla se debe preparar la pronunciación de un sonido al mismo tiempo que produce el precedente, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Preparar la pronunciación. ¿Qué quiere decir preparar la pronunciación? Tenemos que pensar primero para poder expresar lo que sentimos a través de una tonalidad, ¿no? A través de la voz, a través de cómo nosotros manejamos el tema de la tonalidad. ¿Cómo lo digo? ¿De qué manera lo digo? Si lo digo gritando, si lo digo bajito, si lo digo en un término medio. Eso quiere decir la parte oral, quiere decir de la manera como expresamos tanto las palabras como la tonalidad. Entonces, ¿qué quiere decir tonalidad? Quiere decir la forma en que expresamos. ¿Es muy alto, muy bajo o muy medio? El sonido en este caso, ¿no? Escrito. Para que sea posible se realice de la mejor forma es necesario un entrenamiento total. Cuando hablamos del escrito, hablamos que tenemos que escribir ya de una forma adecuada, formalmente. No podemos nosotros, en caso de ustedes, ¿no? Nosotros los profesionales y ustedes los futuros profesionales ya no pueden escribir como lo escribe, por ejemplo, un alumno de primer año de secundaria o un alumno de sexto grado de primaria. Ya no, ustedes tienen que escribir ya con formalidad, tienen que acostumbrarse a escribir, ya que en el futuro ustedes ¿qué van a hacer? Profesionales, y no van a estar escribiendo de la manera incorrecta, ¿ok? Todo tiene que cambiar ya. Ustedes tienen que pensar como profesionales y tienen que escribir también como profesionales. Tenemos táctil, es utilizado por los ciegos, ¿no? El método braille, los ciegos empiezan a tocar y a través de eso ellos empiezan a identificar algunas palabras, en este caso, y lo empiezan a escribir o lo empiezan a descifrar, ¿no? Lo empiezan a descifrar con el método braille, ¿no? Eso se llama táctil. Visual, se adquiere por medio de la vista, ¿no? La vista, ¿qué quiere decir? Que yo a través de la vista voy yo a observar mi panorama y a través de eso también voy a formar un lenguaje, ¿no? Un lenguaje visual también, ¿no? Auditivo implica la capacidad de codificar lo que escuchas, ¿no? No es lo que yo voy a escuchar, es lo que voy a interpretar, codificar acá en mi cerebro, qué es lo que voy a codificar de acuerdo a lo que voy a escuchar. Eso es lo que es el lenguaje auditivo.
También tenemos las anomalías del lenguaje. ¿Qué significan las anomalías del lenguaje? Las anomalías del lenguaje significa la dislalia, ¿no? ¿Qué significa la dislalia? La dislalia significa trastorno del lenguaje que se manifiesta con una dificultad de articular las palabras que es debido a malformaciones detectables en los órganos que intervienen en el habla. Ejemplo, dice mal, en lugar de decir maíz y test en vez de decir tres, ¿no? Cuando las palabras se reducen, cuando a veces las personas no pueden pronunciar bien la R, por más que sean ya adultos, a veces se les dificulta pronunciar la R. ¿Por qué? Porque es parte de su anomalía del lenguaje, de cómo debe hablar, de cómo debe pronunciar. Eso es lo que pasa con la dislalia, ¿no? Ustedes han escuchado a algunas personas que no pueden pronunciar bien la R, pues está sufriendo de dislalia. No tiene que ver nada con la parte de la inteligencia. La parte de la inteligencia es muy diferente. La inteligencia es la capacidad de asimilar información y el lenguaje es la capacidad de expresar la información que asimilamos, ¿no? Verborrea es la persona que empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y no para de hablar y no deja de hablar y le gusta hablar, ¿no? Se entremezclan las palabras y tú dices, espérate un ratito y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Eso se llama verborrea. Y no te deja hablar hasta que termine, ¿no? No es como nosotros que podemos nosotros calcular, modificar nuestra habla y decir, bueno, ok, ya hablé, te escucho a ti, ¿no? O podemos resumir de repente, ¿no? Pero estas personas hablan y no dejan de hablar, ¿no? Y tenemos la disartria, ¿no? La disartria también es un trastorno nervioso cerebral muscular, dificultad del uso y el control de los músculos de la boca, la lengua, la laringe y las cuerdas vocales. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede hablar, que poco a poco va disminuyendo el habla, ¿no? Va disminuyendo las palabras, se entrecortan las palabras, ¿no? Y también la tonalidad de voz va bajando, 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 hasta que ya no puede hablar del todo. Y si habla en algún momento, suele hablar recontra bajito, que a veces no lo podemos entender. No tiene esa tonalidad como ustedes o como yo que estamos hablando de la manera normal y nos podemos escuchar. Ellos no, los que sufren de disartria no pueden, llegan a no hablar, no articulan ninguna palabra y por otro lado hablan muy bajito también, ¿no? Tan bajito que tú te tienes que acercar a la persona para poder entenderla. ¿Por qué? Porque ya no tiene muchas cuerdas vocales, sus cuerdas vocales obviamente se obstruyeron, la laringe y todo lo que significa, ¿no? El tema de poder hablar, ¿no? Todo eso que implica acá en la garganta, en la faringe, que nos ayudan a expresar palabras, se cortan o simplemente se obstruyen, ¿sí? Muy bien. Piensa como un hombre sabio, pero comunícate en el lenguaje de la gente. Ustedes que van a ser universitarios ya tienen que saber pensar, tienen que saber analizar, pero también tienen que saber hablar, tienen que saber comunicar, tienen que saber llegar a la gente. Futuros profesionales ya tienen que practicar, ¿ok? Muy bien, chicos, cuídense, que todo les vaya bien, cuídense también, no salgan y estudien para sus exámenes. Hasta luego.